del libro de Génesis. 4 del 8 al 15. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. ¿Estamos listos? Cuando lo tenga puede decir un amén. Seguimos con el tema de la creación de Dios. Dice la Biblia: y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Está prendido algún instrumento? No. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dice el versículo 10. No, perdón. Sí, 10, el versículo 10. Versículo 10. ¿O se le acabó el versículo ya? A ver, leámoslo aquí porque no aparece el 10. Ya. Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Dice el versículo 11: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Siga. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. 15. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Hasta ahí vamos a estar. Vamos a ver el subtema: el primer crimen de la historia. Amén. El primer crimen de la historia. Vamos a aprender muchas cosas el día de hoy. ¿Y por qué es importante conocer esto? Porque cuando nosotros conocemos los orígenes de las cosas, podemos realmente aprender de cada una de ellas, para tener un conocimiento adecuado y para que nosotros podamos tratar de evitarlas, para que nosotros evitemos todo ese tipo de cosas. ¿Cómo se dio el primer crimen en la historia? Nosotros hemos oído de muertes, hemos oído de enfermedades, hemos oído de tantas cosas durante toda nuestra vida. Pero ¿cómo se dio el primer crimen en la tierra? ¿Y por qué se dio el primer crimen en la tierra? Esto es algo muy importante de conocerlo, porque de esa manera entenderemos muchas de las cosas que están pasando el día de hoy. ¿Qué lo motivó? ¿Qué motivó el primer crimen? ¿Cómo trató Dios con ese crimen? Porque si fue en el Edén, no habían autoridades, no había policía, no había la Corte Suprema de Justicia, no habían jueces, no habían cárceles. Entonces, ¿cómo se trata con ese crimen que cometió Caín? Y vamos a ver también las lecciones que podemos aprender de esta historia. Tal vez Adán y Eva pensaron que comer del árbol que el árbol que Dios había prohibido no era tan malo. Pero al leer esta historia nosotros nos damos cuenta hasta dónde puede llegar el pecado, la desobediencia en nuestras vidas.
Adán y Eva estaban bien. A Adán y Eva nada les faltaba. Y Dios los tenía cubiertos, protegidos, bendecidos. Y por una desobediencia de ellos empieza a haber todo este tipo de maldad en la tierra. Y vemos nosotros que desobedecer a Dios no es cualquier cosa, hermano. Tenemos que tener mucho cuidado. No podemos tomar la palabra de Dios como cualquier cosa, porque las consecuencias se pagan y se pagan de una manera muy cara. Un pequeño pecado tiende a crecer hasta el punto de que todo se descontrola con uno solo. Entonces es muy importante que nosotros pongamos atención a este tipo de cosas que nos enseña la Biblia y que nos las enseña con el propósito de que nosotros las aprendamos y no volvamos a cometer esos errores. Porque de la misma manera que ellos pagaron las consecuencias, nosotros también las vamos a pagar. La palabra de Dios no solamente fue para los de ese tiempo, es para los de ellos, para los del día de hoy y para aquellos que todavía podamos vivir en el futuro. La palabra de Dios permanece para siempre. ¿En dónde nos quedamos nosotros? ¿Se recuerda dónde nos quedamos el sábado pasado en la lección, en la enseñanza que tuvimos la semana pasada? ¿Qué era lo que había acontecido? Ambos habían presentado su ofrenda y Caín no había presentado una ofrenda agradable al Señor. Lo había hecho a su manera. Abel, sin embargo, como decimos nosotros allá en mi país, decimos, echó la casa por la ventana. O sea, quiere decir que lo dio todo. Dio de las primicias, dio de los más gordos, una ofrenda al Señor. Y nos damos cuenta que era una ofrenda también con sangre, porque era un sacrificio por el pecado. Sin embargo, Caín lleva un fruto de la tierra, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios no ve con agrado la ofrenda de Caín. Y Caín se enoja, se ensaña Caín. Y Dios habla con Caín y le dice, mire lo lindo que es Dios, porque Dios le dio una advertencia a Caín antes de que llegara al pecado. Le da una advertencia y le dice, ¿sabes que puedes mejorar las cosas que has hecho? Si te paras, controla lo que está pasando dentro de ti y haces el bien, le dice. Entonces también tú vas a ser alabado, le dice. Pero si no, el pecado está como un perro, como un animal furioso queriéndote devorar. Y tú le vas a abrir la puerta y tú lo vas a dejar. Ahí nos quedamos nosotros la semana pasada. Ahora, quiero comenzar la enseñanza hablando acerca de la condición emocional en la que se encontraba Caín. Porque nuestras emociones mueven muchas veces nuestras acciones. La forma en que nosotros pensamos, la forma muchas veces en que nosotros hablamos, en que nosotros nos dirigimos a otras personas. Y yo me puedo imaginar la condición emocional en la que se encontraba Caín. Dios había aconsejado a Caín y advertido, aleluya, con el peligro en el que se encontraba espiritualmente. En pocas palabras, Dios le había dado su palabra. A nosotros en este momento nos está dando su palabra. Pero ¿qué hacemos nosotros con su palabra? Porque mucha gente viene a la iglesia, recibe, aparentemente, oye, pero ahí se queda, solamente escucha. Y nunca esa palabra llega a ser una acción. Todo el tiempo que Dios nos permite oír su palabra, nos hace saber su voluntad y espera a Dios que nosotros actuemos conforme nosotros la escuchemos. En el caso de Caín, Dios le dio una palabra y le dijo, estás mal, la actitud que tienes no es buena, puedes cambiar esa actitud y si cambias esa actitud, las cosas van a cambiar, le dijo. ¿Era mala palabra o era buena palabra? A ver,
Me va a ayudar a predicar usted. ¿Era buena palabra o era mala palabra? La palabra era buena. O sea, Dios no lo deja en ignorancia, porque recuérdese que este es el tercer personaje después de Adán y Eva vivos en la tierra, y su hermano Abel. O sea, él está ignorante de lo que es la voluntad de Dios, de lo que se debe de hacer en ese momento que está enfrentando enojo, coraje, ira, celos. Yo no sé qué está sintiendo él, pero Dios lo conoce, así como nos conoce a todos, y le habla al corazón a Caín, y nos habla también a nosotros de cómo está nuestra vida y cómo nosotros debemos de mejorarla. Recibió la palabra del Señor y su conciencia estaba trabajando en él también. Lo estaba redarguyendo. Porque cuando nosotros hemos hecho algo malo, hay algo dentro de nosotros que nos está molestando. No hiciste lo correcto, no hiciste lo correcto. Y andamos ahí como dar aquí, para allá, y no tenemos paz. Bueno, le había hablado el Señor. Y hay una cosa que pasa dentro de nosotros, como le dije, la conciencia. Y el corazón nos empieza a palpitar de manera diferente a nosotros cuando no hemos hecho las cosas correctamente. Él viene entonces y está redargüido, su conciencia está batallando en su conciencia. Recordemos que cuando Dios le habla a Caín, ¿qué es lo que le contesta Caín a Dios? ¿Se recuerda lo que le contestó Caín a Dios? ¿Cuántos se recuerdan de lo que le contestó? ¿Ah? ¿Cuántos se recuerdan de lo que le contestó? ¿Qué le contestó? No, ahí todavía no hemos llegado ahí. Chale, hijo, andas adelantado. No le contestó. No le contestó. ¿Se recuerda que no le contestó? Se quedó callado. En vez de preguntarle a Dios, ¿verdad? Y decirle, mira, Señor, fíjate que esto está pasando dentro de mí. Y estoy como desesperado. Mira, y tú me das ese consejo, Señor, pero ¿sabes qué? Siento esto y lo otro. Ayúdame, por favor. Pero él no lo hace. Él se queda callado en vez de pedirle a Dios fuerzas necesarias para poder vencer y salir de la situación en la que se encontraba. Dios a nosotros nos manda a orar, a buscar su rostro, cuando nosotros nos entercamos y cuando nosotros no queremos hacer su voluntad, o cuando nos enfrentamos nosotros ante una prueba. ¿Qué otra cosa pasa en la vida de Caín emocionalmente hablando, después de que Dios habla con él? Se le va la paz. Se le ha ido la paz, porque ahora su corazón está lleno de odio, está lleno de envidia, está lleno de celos. Cuando uno no tiene paz, significa entonces que uno está en guerra. Estás batallando dentro de ti. No estás conforme, no estás feliz, estás ansioso. Y eso era exactamente emocionalmente lo que pasaba en la vida de Caín. ¿Dónde debía de buscar la solución Caín emocionalmente cuando su paz se le había ido? Porque la única paz que sobrepasa todo entendimiento es la de Dios. Y él se había salido de la paz del Señor, porque ahora había dejado que la maldad inundara su corazón. Entonces, en vez de buscar, aleluya, una solución a su problema espiritual, que sería Dios en este caso, o quizás sus padres. Quizás debía de haber ido con Adán y decirle, papá, fíjate que tengo un problema. Fíjate que me pasó esto con Dios y mi hermano le dio una ofrenda de las buenas y yo le di una, y fíjate que me habló Dios. Quizás su padre le hubiera dado un buen consejo, pero él no va a su padre, no va a Dios y tampoco va a su padre, aleluya. Él se sale fuera de la guianza de Dios
Y cuando nos salimos y no buscamos a Dios, lo que vamos a hacer nosotros es empeorar las cosas. Recuérdese que él está mal emocionalmente, se le ha ido la paz, no busca a Dios, no busca a sus padres. Él quiere buscar una ayuda fuera de la voluntad de Dios y eso no va a salir nada bueno. El problema interior iba avanzando, porque recuérdese cómo es el pecado, cómo es la tentación dentro de nosotros. Va avanzando poco a poco según las escrituras, aleluya, hasta, dice la Biblia, hasta concebir su deseo. Y eso es lo que dice, vamos a leer Santiago rápidamente. Estoy viendo cuál es el que está haciendo bulla. Es el micrófono este. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dios no lo estaba tentando. Dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado. En ese momento, Caín estaba siendo tentado. ¿Estamos de acuerdo? Estaban muchas cosas dentro de su corazón. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice la Biblia. ¿Qué es eso, verdad? ¿Y si me subo allá? A ver, déjeme subir. En primer lugar dijo, bueno, recibió mejor la ofrenda. Hasta ahí estaba normal. Pero dése cuenta cómo va creciendo. Amén. La tentación, y lo va seduciendo poco a poco al punto de decir, no, esto no se puede quedar así. Y no, aquí hay que hacer algo. Entonces va creciendo, el enemigo va alimentando, hermano, ese mal deseo dentro de nuestro ser al punto de que llega a seducirnos. Porque dice, regresa al 14 una vez más, por favor, que porque me quedé ahí en medio de eso. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, Caín tenía una manera de vivir, una manera de hacer las cosas. Amén. A él parecía ser como, recuérdense que él era el primogénito. A lo mejor él se sintió mal porque Abel fue el que fue alabado por Dios. Dice, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué lo está seduciendo en este momento? Mire cómo va creciendo. En ese momento que él mira a su hermano de una manera, todavía no quiere hacer algo malo. Pero conforme van pasando los días, como no busca a Dios, como no busca ayuda, en su ser interno, en su ser emocional, se va haciendo cada día más grande y más grande. Y lo está alimentando al demonio, podríamos decir, hasta que se hace bien gordito y aparece. Dice el versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, porque mire, va haciéndose, y fíjese la palabra que usa, concebido, dice. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz, ¿qué dice? El pecado. En el momento que yo le estoy hablando está el proceso para llegar al pecado. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, ¿qué dice? Da a luz la muerte. Él, en este momento que lo estamos viendo, en el momento emocional, ahí está en el proceso para llegar a consumar su pecado. ¿Qué es lo que debe de hacer emocionalmente? Ya le dije, debe de buscar a Dios, porque su problema es interno. ¿Quién puede arreglar el corazón de una persona sino solamente Dios? ¿Quién lo puede cambiar? Dios le dio una solución. Él no buscó ayuda en sus padres. Él lo está haciendo todo solo. Ahora, ¿quién puede pararlo?
Lo que está pasando en Caín, ¿quién lo puede parar? Dentro de él, ¿quién lo puede parar? Solamente lo que Dios nos da, lo que Dios nos dice. Esa era la solución. Sin embargo, él decide no hacer caso al consejo de Dios. Él sigue, aleluya, alimentando aquello que el Señor le dice: no lo alimentes. No le hagas caso a lo que está pasando dentro de ti. O sea, el odio, o sea, la envidia, o sea, los celos. Eso se convirtió luego, hermanos, en algo criminal. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con aquello que nos pasa internamente. Porque fíjese pues, Caín, exteriormente, solamente Dios sabía que había decaído su semblante. Y Caín podía aparentar alegría, podía aparentar que todo estaba bien, pero dentro de su corazón algo malo estaba pasando. Y él se estaba engañando porque no estaba tratando con ese problema. Oh, aleluya. Permita entonces que Dios le ayude con sus pecados pequeños antes que se conviertan en grandes tragedias. Porque mire cómo comienza en la vida de Caín. Mire por qué razón comenzó y mire a dónde va a terminar. Pero siempre Dios interviene en todo aquello que el ser humano necesita antes que nosotros la reguemos. En nuestro ser interior siempre hay una alarma que nos dice a nosotros que algo está mal. No tenemos paz, ya le dije. Él no podía tener paz. Algo estaba muy mal dentro de él y no dejaba que le hablase realmente. Cuando usted se enferma, cuando yo me enfermo, empezamos a sentir ciertos síntomas, ¿cierto o no es cierto? De repente nos va a dar una gripe de aquellas fuertes. No nos da de un solo, nos da poquito a poquito. Usted empieza a sentir así como escalofríos, ¿verdad? Ay, dice usted, ¿qué pasa, verdad? Luego le empieza a dar temperatura a usted, ¿verdad? Mire cómo va avanzando eso. Bueno, en nosotros, hermano, también cuando se nos va la paz, cuando nos ponemos ansiosos, cuando nuestro corazón está con malos sentimientos en contra quizá del padre, de la madre, del hermano, de la hermana, debemos nosotros de prestar atención porque ese problema puede terminar en algo muy grande. A veces nos preocupamos más por las cosas externas que por las internas. Déjeme decirle que lo interno es lo más importante en nosotros. Porque usted puede llegar a tenerlo todo acá afuera y ser un miserable adentro de usted mismo. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Dios nos da una alarma para que nosotros podamos, nuestra conciencia, nuestra alma, nuestro espíritu se acongoja, para que nosotros pongamos atención de que algo no está bueno, que algo no está bien, no está funcionando bien. Gloria a Dios. Ahora la simiente impía está plantada en la tierra. Porque Caín, Dios le habla y él decide no obedecer a Dios. Entonces viene la serpiente, que es, ¿verdad? Ya vimos que es el diablo, y siembra una semilla en él. ¿Sí se da cuenta? Y de aquí nace. Ya le dije, la semana pasada le dije, Dios no hizo a Caín para que se perdiera. No lo hizo para que se condenara. Caín es quien decide ese camino. Porque Dios le habla, Dios le advierte, Dios quiere hacerle bien. Caín decide todo lo contrario. Está la simiente de Dios y está la simiente de la serpiente. Desde este momento empieza a forjarse esa simiente que siempre va a pelear contra la simiente de Dios. Caín es el primer hombre.
Aleluya. Ya que dejó que el pecado lo consumiera, ahora, oiga bien, ahora seguía los pasos del diablo. Mire lo que dice Juan 8:42, una vez más, para que se dé cuenta que Dios lo dice en su palabra. Jesús entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido. O sea, la simiente de Dios. ¿Qué pasó? Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. 43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Porque no podéis escuchar mi palabra? Dice el 44. Vosotros sois, a ver, léalo conmigo. Vosotros sois, ¿qué dice? De vuestro padre el diablo. ¿Quién lo dijo? ¿Lo digo yo o lo dijo Jesús? ¿Por qué eran del padre el diablo según Jesús? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Paremos ahí. Está Caín. Dios le dice: este es mi deseo para contigo, que hagas esto por favor, para el bien tuyo. Pero Caín dice: no voy a hacer tus deseos. Si no hacemos los deseos de Dios, vamos a hacer los deseos de alguien más. Entonces, Dios le dice esto, no hace caso Caín y se va, se queda callado. Viene el diablo y pone deseos en su corazón. Ahora sigamos leyendo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Oiga lo que dice allí. Él ha sido homicida, pero ¿desde cuándo? Desde el principio. ¿De qué estamos hablando nosotros en Génesis? De los principios. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Caín se convierte ¿en qué entonces? En hijo del diablo, de la simiente de la serpiente. ¿Pero por qué? Vamos a ver si lo agarro. ¿Por qué se convierte en la simiente de la serpiente? Hermanos, a ver. Porque quiere hacer los deseos del diablo y no los de Dios. Aleluya. Eso es hablando del estado emocional de Caín. Ahora, ¿cuál era la respuesta al problema de Caín? Porque Caín tenía un problema espiritual. ¿Cuál era la respuesta al problema que tenía Caín? Como es la respuesta también el día de hoy para todo ser humano. Porque el problema más grande que tiene el ser humano es espiritual. Es dentro de su corazón. No es papá, no es mamá, no es nadie externamente hablando. Es el corazón. ¿Cuál era la respuesta al problema de Caín? La palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Por qué decimos que era la palabra de Dios? Porque Dios le habló y le dijo lo que debía de hacer para poder solucionar su problema. Si haces esto, vas a ser alabado, le dijo. Él no sabía, como nosotros no sabíamos antes. Entonces Dios lo dirigió y le dijo: este es tu problema, esto es lo que debes de hacer, y si lo haces vas a ser alabado. Ahí está la palabra del Señor dicha. Aleluya. Dios había hablado a Caín, pero no solamente le habló, sino que también lo había aconsejado. Dese cuenta de la importancia que tiene la palabra de Dios para el ser humano. Desde el principio, allá no había Biblia como el día de hoy, pero Dios le habló directamente su palabra. Hoy no le habla a Dios a través de una voz así gigante, pero tenemos su palabra. Y ella es la que el día de hoy nos habla y nos aconseja. Usted y yo decidimos si la obedecemos o la desobedecemos.
Y luego hay gente que se enoja cuando uno le dice, vos no sos hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios, le dicen a uno. No, 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 no. Bíblicamente hablando, el hijo de Dios es el que obedece a Dios. Es el que tiene a Cristo. ¿Y el hijo del diablo quién es, hermano? Es el que hace los deseos del diablo. Todo lo contrario a lo que dice la palabra del Señor. ¿Cuál era la respuesta del problema de Caín? ¿Cuál era la respuesta al problema al que se había metido Caín? Caín tenía que tener fe y confianza en lo que Dios le había dicho. Amén. Mire, ¿cuál era el problema que tenía Caín cuando Dios le habló? Que su carne le decía que no lo hiciera de esa manera. Su carne le decía, no, odia, no, llévale la contraria. O sea, estaba enfervecida, estaba enojada la carne. Pero ahí el Señor le está hablando a él, a su espíritu, a su corazón. Y le dice, ten fe que lo que yo te estoy diciendo, ten confianza, porque si lo haces, te va a ir bien. Yo le pregunto, si hubiera tenido fe y confianza a Caín en lo que le dijo Dios y lo hace, ¿le va bien o sí o no? Claro que le iba a ir bien. Aleluya. Pero su carne le decía otra cosa. Lo que le había dicho Dios iba en contra de lo que su carne sentía. De repente usted dice, perdona. No perdono, dice usted. ¿Ahí quién respondió? Ahí respondió su carne. Ya estoy hastiado, ya me cansé. Esa es su carne. Esa es una reacción carnal. Y Caín está enfurecido, Caín está enojado. Y Caín está respondiendo no conforme al espíritu, sino conforme a la carne. Y mire lo que le dice, no solamente allá atrás, en el principio, sino a nosotros también, la palabra del Señor. En Gálatas 5:17 dice la Biblia, porque el deseo de la carne, léalo conmigo, ¿qué dice? Es contra el espíritu. A ver, una vez más, porque el deseo de la carne, Dios le dijo una cosa y su carne le dijo, no, no lo hagas, le dijo. Ahí está. Yo le estoy hablando de que para Caín había una respuesta, pero no era la que su carne quería escuchar. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Mire, cuando una persona le dice, venga y reciba a Cristo, su carne dice, no, no lo hagas. Otra religión, esto y el otro. Ahí está la carne oponiéndose. Pero dentro de esa persona sabe que lo que se le dice es la verdad, porque solamente Cristo puede salvar. Y solamente Cristo puede perdonar pecados. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis, dice. O lo que conviene. Estaba la carne de Caín diciendo, no. Pero Caín, te va a ir bien. Caín, si lo haces, Caín, ahí está la respuesta. No. Leamos otra cita. Vamos a Romanos capítulo 8, versículo 5. Romanos 8, 5. Alcánzame la botella de agua, por favor, uno de ustedes. A ver, gracias, hermano. Gracias. A ver, léalo conmigo. Porque los que son de la carne, o sea, en pocas palabras, los que no tienen a Cristo son de la carne. Los que solamente piensan en ellos, lo que quieren y lo que no quieren, no importándole lo que Dios dice, a eso se refiere allí. Porque los que son de la carne, ¿qué dice? Piensan en las cosas que son de la carne. Ahora, párese ahí y vamos a seguir tratando esto. Caín, cuando le habló el Señor, ¿en qué estaba pensando él? ¿En Dios o en lo que él quería hacer? En lo que él quería hacer. En lo que sentía su carne que dice, es que si yo me vengo, así decimos nosotros, es que si yo lo hago, voy a estar en paz, voy a estar tranquilo y su merecido, dice, ¿verdad que sí? Eso es nuestra carne. Así pensaba Caín.
pero no sabía que esa no era la respuesta. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Mire lo que dice ahora el versículo 6. 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué estaba haciendo Caín? Se estaba ocupando de lo que él sentía, aunque fuera en contra de la voluntad de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Ahí estaba la voz de Dios llamándolo. Pero era lo que menos quería escuchar. Sigamos, porque si no nunca voy a terminar. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Si usted vive conforme a sus deseos carnales, no se engañe, aunque esté dentro de un templo, usted no está agradando a Dios. Porque debemos de recibir a Cristo y debemos de obedecer al Señor. Y eso es andar en el Espíritu. Pero voy a seguir. ¿Cuál era la respuesta al problema que tenía Caín? Ya dijimos la palabra del Señor, ya dijimos tener fe y confianza en ella, poner en acción la palabra. A veces usted la puede escuchar, pero no la puede no la pone en acción. Y en el libro esto no lo vamos a ver, pero en el libro de Santiago dice, ¿de qué te sirve que tengas fe, pero que esa fe no obre realmente en lo que Dios te dice que hagas? Vana es nuestra fe entonces, no sirve para nada. Cuando Dios nos habla, Dios espera que nosotros le obedezcamos. Caín se le dice lo que tiene que hacer, pero él no pone por práctica el consejo del Señor, aleluya. Solo lo oyó, pero no lo aplicó al problema que él estaba pasando. Porque si escucha y hace lo que Dios le había dicho que hiciera, la tenía hecha. Igual que nosotros. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Cuál era la respuesta al problema de Caín? Fíjese lo que hace Dios. Es increíble nuestro Dios. Oiga bien, Dios le garantizó a Caín: si bien hicieres, dice, vas a ser alabado, le dice. En pocas palabras, Dios le puso allí: mira, aquí está el contrato. Si haces el bien, seguro que vas a ser alabado, le dijo. No hay duda, porque es Dios quien lo está diciendo. Entonces, Caín necesitaba hacerlo, porque Dios se lo estaba garantizando. Si haces el bien, será aceptada, serás enaltecido, así como él, tu hermano Abel, también lo fue. Qué lindo, hermano. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor? A ver, pon el 4:7, solo para que vea lo que le estoy diciendo. 4:7, rápido, de ahí de Génesis. Ten listas esas citas bíblicas. Si bien hicieres, ahí es cuando Dios le está hablando. Regresamos al versículo 7. Si bien hicieres, ¿qué le dice el Señor? ¿No serás enaltecido? Ahí le está dando una garantía. Y si no hicieres bien, ¿qué dice? El pecado está a la puerta. ¿Sí se da cuenta de la decisión que tiene Caín? Ahí está la respuesta. Pero también el problema, el pecado está. No lo hagas, hombre. ¿Cómo te vas a denigrar? ¿Cómo vas a rebajarte ante tantas cosas? Salite con tu gusto, quédate con lo que vos querés hacer. Era lo más bonito para la carne. Pero no era la respuesta que él necesitaba. ¡Aleluya! Si obedecía, ¿qué otra cosa iba a pasar? Porque, ¿cuál es la respuesta al problema de Caín? Si obedecía, iba a producir buenos frutos. Usted quiere que le vaya bien en las cosas que hace, produzca buenos frutos. Porque a veces vemos que otra gente sí sale adelante, vive en paz y todo, y decimos, ¿y por qué yo no?
porque no lo estás haciendo como Dios te lo está ordenando. Lo quieres hacer a tu manera. Solamente aquel que hace la voluntad del Señor, si Caín hubiera hecho lo que Dios le dijo, automáticamente hubiera producido buenos frutos. Aleluya. Los cuales le iban a hacer de bendición a él, a su hermano y a su familia. ¿Sí o no? Si hubiera hecho lo que Dios le dice, él se hubiera sentido en paz, tranquilo. Él hubiera amado a su hermano y le hubiera hecho bien a su hermano. Y eso no le iba a causar un mal a sus padres. Frutos buenos. Esa es la respuesta del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Veamos Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿El amor hace daño, sí o no? ¿Verdad que no hace daño? ¿Qué dice? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice. Es tan tremendo el fruto que ni la ley se le puede aplicar a alguien que da frutos. Pero eso es otro tema. Gloria a Dios. Aquí podemos ver nosotros el egoísmo de Caín en todo su esplendor. Cuando Dios le da la solución y él hace todo lo contrario. Tremendo. No le importó lo que Dios había dicho. Mire el egoísmo de Dios dijo eso. Igual, a mí me da igual, dijo. Porque no le hizo caso. Se quedó callado y no le obedeció. No le importaba a su hermano tampoco. Mire el egoísmo de él. Él quería satisfacerse a él. A él realmente no le importaba a su hermano. La cita que leímos al principio era: si tú no amas a tu hermano, Dios no está en ti. Si no puedes amar a tu hermano, Dios no puede estar en ti. Porque Dios es amor. A él no le importaba a su hermano. ¿Por qué yo digo que no le importaba a su hermano? Por lo que él iba a hacer. Cuidado con el egoísmo en nosotros, hermano. Empezar solamente en nosotros. No le importaba también quién más. Fíjese cómo es el egoísmo, hermano. No le importaba ni su padre ni su madre. A él no le importaba a nadie más. El egoísta sí es. Solo piensa en sí mismo. Se hace lo que yo quiero, lo que yo digo y basta. Y ahí queda. A él no le importaba lo que pensaba Dios. A él no le importaba su hermano. A él no le importaba su padre y su madre, el dolor que les podría causar. No le importaba, aleluya, el quedar satisfecho. Cualquier otro. Los egoístas son peligrosos. Por eso Cristo dijo: el que quiere seguirme a mí, dijo, niéguese a sí mismo, dijo. Si usted es egoísta, si yo soy egoísta, no puedo seguir a Jesús. No funciona así. Los egoístas son peligrosos, ya que solo piensan en su bienestar y en sus objetivos. Aunque tengan que hacer daño a quien se les ponga enfrente, ellos pasan sobre cualquiera, mienten, engañan, hacen lo que tienen que hacer con tal de quedarse ellos con las de ellos. Peligroso el egoísta. Y ese era Caín. Ahora, las cosas que hay detrás del pecado de Caín. ¿Qué había detrás del pecado de Caín? Porque recuérdese de que la Biblia dice que Caín sacó a su hermano. Mira, carnal, le dijo, vamos a dar una vueltita al parque. Vamos a ver los animalitos ahí de lejos, porque ahora ya eran salvajes. Venite, vamos a verlo. Fíjate que hay unos mangos, aleluya, buenísimos. Unas frutas, unas flores. Yo no sé a qué, porque la Biblia no lo especifica. Pero dice que se lo llevó al campo. Entonces, ¿qué hay detrás del pecado de Caín?
Porque a veces solamente vemos cuando lo mata. Es el crimen. Pero ¿qué hay detrás de todo esto? La trama para cometer el pecado. Aleluya. Mire cómo es. Él se idea un plan. Fíjese cómo es la mente de alguien que ha caído en la trampa del diablo. Dice que quiere hacer daño. A ver, ¿cómo lo logro esto? Aquí no lo puedo hacer porque aquí está mi papá y mi mamá. Allá no, porque está la estación de policía. No había estación de policía en ese momento, hermano. Me lo voy a llevar solito, dijo. Vamos a dar una vuelta a Caín, le dijo. O sea, traman las cosas que van a hacer. No hay pecado más horrible que deteste el Señor que aquel que maquina en su corazón y dice, voy a hacerlo así, así y así. Y en su corazón dice, nadie nos ve, dice. Déjeme decirle que Dios todo lo ve. Número 2, ¿qué otra cosa vemos? El engaño. Mire lo que es. Fíjese que el mundo a nosotros nos tacha de hipócritas, dice, ¿verdad? Fingidores y todo eso. Pero mire quién es un pecador. Porque en el caso de Caín, él es un engañador, igual que el diablo. Engaña, finge sus intenciones. Venite, hermanito, tan lindo que eres, venite para acá. Y no sabe que le va a meter el cuchillo. Está fingiendo, está engañando. Mire todo lo que se ha formado en el corazón de Caín. Mire lo que hay detrás del pecado, del crimen de Caín. ¿Qué otra cosa vemos también? Disfraza sus verdaderas intenciones. Porque él se disfrazó de una persona buena. ¿Qué otra cosa pasa detrás del pecado de Caín? Se hacen las cosas a escondidas. Cada persona que hace las cosas a escondidas nunca le va a ir bien. Aquel que trata de darle la vuelta al papá, a la mamá, al hermano, a la hermana, al pastor, a la pastora, nunca le va a ir bien. Porque, ¿por qué usted tiene que esconderse? Si usted se esconde es porque algo malo está haciendo. Porque todo aquel que ama la luz hace sus acciones para que sean vistas todas las cosas. Pero si no lo hace así, es porque algo está haciendo malo. Mire, cuando un joven, una señorita, un grande está en el teléfono viendo cosas otras. Y usted llega, va. ¿Y vos qué estás haciendo? Nada. ¿Podría eso que estaba haciendo hacerlo enfrente de sus papás? ¿Podría o no podría? Ahí usted se da cuenta si está haciendo lo bueno o lo malo. Porque el que está pecando se tiene que esconder. Porque si lo miran, la cosa va a cambiar. Se puede traer un castigo. Yo le doy un consejo, no se esconda. Y si se está escondiendo es porque algo no está haciendo bien. Y eso es peligroso. Yo le hago la pregunta. Cuando Caín hizo el crimen, ¿lo hizo enfrente de sus papás o lo hizo a escondidas de sus papás? Por supuesto que lo tuvo que haber. Dice que lo sacó al campo. Aquí, dijo Caín, porque no había nadie más. Aquí no hay nadie, dijo. Aquí nadie nos mira, dijo. Aquí lo puedo matar, aquí puedo hacer. ¿Por qué? Porque estamos a escondidas, dijo. Ay, hermano. Habla allá y habla el día de hoy acá el Señor. Santo. Cuando hacemos algo malo, siempre lo vamos a hacer a escondidas. Porque todo aquel que hace lo bueno viene a la luz para que sus obras sean puestas en la luz y sean reprendidas.
Eso es una señal de que nosotros estamos actuando mal. ¿Cuánto da gloria a Dios todavía? Una de las cosas que pasaba con Caín era que Caín pensaba que podía hacerlo sin que nadie lo supiera. Oiga bien, hoy hay millones de personas, ¿verdad que sí? Y cualquiera nos puede, pero en el caso de Caín, ¿quién lo podía ver? Tenía la oportunidad de poderse esconder. ¿Quién iba a ver a Caín si sus padres estaban? Me imagino que se lo veo bien lejos. Dijo, vamos a ver. Ya conocía los lugares porque él era de campo. Aquí no hay nadie, dijo. Aquí me lo he hecho, dijo él. Aquí nadie me mira. Aleluya. Pero ¿qué cree, hermano? Nada escapa al ojo de Dios. Aunque no haya policías, aunque no haya autoridades humanas, aunque no haya nadie allí, nadie escapa al ojo de Dios. Allá, hoy y siempre nadie va a escapar a los ojos del Señor. A ver, leamos algunas citas donde dice esto. Salmo 139 del 7 dice la Biblia. Salmo 139. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, o sea, en la tumba, allá abajito de la tierra, he aquí, allí tú estás, dice. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, ¿qué dice la Biblia? Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué sigue diciendo? Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, o sea, la oscuridad. Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Sigue diciendo, aún las tinieblas no encubren de ti. Y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. O sea, ¿qué es lo que le quiere decir el Señor? No importa dónde usted esté escondido, Él lo ve como que si fuera mediodía. Abajo, arriba, a donde quiera, Dios te ve exactamente como te debe de ver. Sigue diciendo la siguiente escritura. Proverbios 15:3. No, sí, ¿verdad? A ver, Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. ¿Qué le parece? En todo lugar están. O sea que nadie se le escapa, ¿verdad? Siga con las citas. Proverbios 28:13. Aleluya. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué hizo Caín? Los encubrió. Y por lo tanto no prosperó. Dice Hebreos 4:13. Aleluya. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Dice el libro de Mateo 10:26. Así que no los temáis, porque no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Aleluya. ¿Se da cuenta de las cosas que habían detrás del pecado de Caín? ¿Qué otra cosa vemos? La maldad de su corazón. Había maldad en su corazón. Detrás de todo pecado siempre hay maldad, siempre hay orgullo, siempre hay soberbia y siempre hay rebelión. Esa es la gran verdad. Detrás de este pecado había todo eso. Pero se da cuenta cómo estaba oculto.
Nadie lo podía ver, pero Dios sí lo miraba. Aleluya. El pecado puede comenzar con un pensamiento. El pecado puede comenzar con una experiencia que hayamos tenido con algo o con alguien y puede convertirse en un monstruo. Un monstruo si no tratamos con ese problema. En el capítulo 3 vemos a un hombre pecando contra Dios al desobedecer su palabra. En el capítulo 4 vemos al hombre pecando contra el hombre. Mire cómo va avanzando la cosa. Después de haber dicho esto, sigamos con el cuarto punto. Gloria sea el nombre de Dios. La confrontación. La confrontación de Dios al crimen cometido por Caín. Dios confronta a todos. Todos en algún momento vamos a tener que entregar cuentas. Todos. Y yo lo puedo engañar a usted, usted me puede engañar a mí, pero yo le aseguro una cosa, a Dios no lo va a engañar usted. Nadie va a engañar a Dios. Todos van a dar cuentas a Dios. La confrontación de Dios al crimen cometido por Caín. Aleluya. Fíjese cómo le entra el Señor. Dese cuenta de la pregunta que hace. Esta pregunta se hace una vez más. Ya había hecho esta pregunta antes el Señor y yo imagino que Adán se la había dicho quizás a Caín. Fíjate que cuando pecamos, ¿qué crees que hizo Dios? Nos empezó a buscar y nos empezó a preguntar. Ahora, viene una vez más la pregunta a Caín, porque fíjese lo que dice el versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Yo le hago la pregunta a usted, ¿por qué Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está su hermano Abel? ¿Será que Dios no conocía dónde estaba? ¿Usted cree que sí sabía? Pero le hace la pregunta, ¿dónde está Abel? La pregunta que le hace Dios a Abel, a Caín, es una oportunidad para Caín todavía. Caín, ¿dónde está tu hermano? La gran. Me agarró el Señor, va. Hubiera dicho quizá Caín. Era Dios el que le estaba hablando. Me descubrieron. Señor, ¿qué quieres? Señor, ¿por qué me haces esa pregunta? ¿Cierto? No está tratando de preguntar algo que él no sabe. Está tratando de sacar algo de Caín. Le está dando una oportunidad a Caín. Esa es la misericordia de Dios. Ya le había hablado antes de que cometiera el pecado. Pero usted dice, pero ya pecó, pastor. Sí, pero aún así, recuérdese que Dios es perdonador. Si hubiéramos cometido pecado, dice el libro de Juan, abogado tenemos para con el Padre, a Cristo Jesús. Aleluya. Está la oportunidad de Dios entonces a Caín para que se dé cuenta de lo que ha hecho y pida ayuda y misericordia ante el pecado cometido. Eso es lo que está esperando Dios de Caín cuando le pregunta, ¿y dónde está tu hermano Abel? ¿Dios sabía lo que había pasado? Dios sabía lo que había pasado. Dios no estaba pidiendo información, porque Dios tiene toda la información. Dios pide cuentas. Así como se las pidió a Caín, nos las pide a nosotros también. Y así se la va a pedir a todas las personas. Envía a Cristo. Te lo ofrecí como Salvador y lo rechazaste. Lo puedes ver
como un juez amoroso o como un juez severo. Uno escoge. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, demos cuenta de algo. Fíjese de una cosa en la confrontación de Dios a Caín. Dice en el versículo 9: y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Qué le muestra eso en el corazón de Caín? Caín, hermanos, es un insolente, es un abusivo. Es Dios quien está hablando. Su creador, el todopoderoso, el que le da vida, el que lo sostiene. Y le dice: no sé. Y luego le dice: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Esa forma de decírselo es una insolencia. Es retando al Señor. ¿Y yo quién soy para que tú me preguntes esto? ¿Acaso yo lo debo de cuidar? ¿Acaso es mi deber? ¿Acaso es mi responsabilidad? Pues déjeme decirle que sí. Nosotros debemos de cuidar de nuestros hermanos. ¿Nadie dijo amén? ¿O no? De cierta manera nosotros sí somos guardas en algún momento de nuestro hermano. Si algo le está pasando, nosotros tenemos que pelear por él, tenemos que defenderlo, tenemos que ayudarlo. Si lo queremos ver. Ahora, si lo queremos ver de otra manera, de cierta manera tiene razón. Pues que yo no soy como guarda de él. Pero Dios sabía por qué se lo preguntaba. Ahora, ¿sí se da cuenta del corazón de Caín? ¿Estaba duro ya aquí, sí o no? Estaba bien duro el corazón de Caín aquí. Le está hablando el Señor, le está dando una oportunidad. Y él, en vez de aprovecharla, hermanos, qué barbaridad hasta dónde llega. Mire, si no estuviera registrado en la Biblia, nosotros nos costaría creer que alguien le ha hablado así a Dios. Pero mire cómo nuestro Dios que deja que se escriban esto. Porque el día de hoy todavía hay mucho insolente para con Dios. Que reta a Dios, que habla mal de Dios. Si Dios hiciera conforme a su poder, aleluya, y a su juicio, nadie estuviera en la tierra. Por misericordia. A ver, si existe Dios que me parta ahorita, como que si usted va a convencer por eso a Dios, Dios por misericordia que no lo parte. Porque que lo pudiera hacer, lo ha hecho. Cuidado con jugar con Dios. ¿Qué hombre es más desvergonzado para con Dios? Aleluya. ¿Qué otra cosa hace Caín ante Dios? Caín le miente a Dios. ¿Cuándo es que le miente a Dios? Cuando dice, no sé. Ay, Señor. ¿Cuántos aquí han mentido a Dios? Tremendos son ustedes, ¿eh? Qué bárbaros. ¿Cuántos han mentido a Dios? Caín miente a Dios. Caín rehúsa asumir la responsabilidad de su pecado. Hermano, hiciste tal cosa. Usted dirá, pero tú no eres Dios. Pero represento a Dios. Y cuando tú dices, no, y si lo hiciste, estás cometiendo el mismo error de Caín. ¿O quieres que baje Dios? Si bajara Dios, papá, te hace chicharrón. Nadie puede estar ante la presencia de Dios. Cuando Dios te enfrenta y te dice, lo hiciste, hijo, no lo hiciste. Hablaste, hijo, no lo hablaste. Dios te está dando una oportunidad. Te lo pregunta y tú dices, no sé. Ese es el mismo espíritu de Caín. ¿Y yo qué tengo que ver en esto?
Yo no sé nada. Caín sí sabía dónde estaba Abel, ¿cierto o no es cierto? Sí sabía dónde estaba. Y Dios se lo estaba preguntando. No sé dónde está. Dice la Biblia. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Dice el versículo 9. Y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho, Caín? La voz, a mí me llama la atención lo que dice la Biblia allí. Léalo, leámoslo todos y para que se dé cuenta lo que está diciendo. A ver, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Todo lo que pasa aquí llega allá. Haya hombre o no haya hombre, haya cosas o no haya cosas, todo se reporta ante Dios. Y nada queda impune ante su presencia. Es increíble esto. Ya le dije, no había policía. No había habido testigos. Esto nos tiene que hacer temblar a nosotros, porque eso significa que todo lo que se hace acá en la tierra llega a la presencia de Dios. Bendito su nombre. Dios revela una verdad innegable. El pecado no se puede esconder. Dios escuchará el grito de justicia. Porque ¿qué pedía la sangre derramada de Abel? Justicia. A mí se me tiene que hacer justicia, decía la sangre, porque me mataron sin haber hecho yo nada malo. Es que mire qué revelación más tremenda esta. Mire lo que nos muestra la Biblia. O sea que yo quiero decirle algo. No se necesita que alguien esté allí para que lo sepa Dios y para que Dios haga justicia. Brutal eso. Porque recuérdese que aquí solo habían 4 personas. Aleluya. Gloria a Dios. Toda injusticia es pecado. Y llega a la presencia de Dios, el cual establece juicio contra esa persona. Este pasaje deja bien claro que Dios todo lo ve, que Dios enfrenta al pecador y que Dios trae juicio a quien comete ese pecado. Estén los testigos o no lo estén. Lo sepa este o no lo sepa aquel, Dios lo sabe todo. Terrible esto. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Caín no cuidó a su hermano. Caín no protegió a su hermano. Caín no amó a su hermano. Caín no veló por su hermano. Por eso yo le decía que la sangre de Caín, de Abel, clamaba por justicia y por venganza. O sea, en pocas palabras, se le debe de hacer justicia a Abel. ¿Cierto o no es cierto? Hermanos, ¿se le debía hacer justicia a Abel, sí o no? Claro que sí. La sangre derramada de él, aleluya, clamaba por justicia y venganza. Qué tremendo es esto. Porque eso lo dice la Biblia. ¿Y qué clama la sangre de Cristo? ¿Y qué clama la sangre de Cristo? Perdón de pecados, paz, bendición. Eso yo creo que yo le metí un jonrón ahí, no me lo entendió, va. Mire, la sangre de Cristo, de Abel clama justicia y juicio, ¿cierto?
derramada. Pero la sangre derramada de Cristo, ¿por qué clama? Perdón, paz, amén, redención. Eso es lo que clama la sangre derramada de Cristo. A ver, veámoslo en las Escrituras. Aleluya, dale gloria a Dios. Hebreos 12:24. Léalo conmigo. Dice: y Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Ahora, usted ahora sabe por qué dice ahí que habla mejor que la de Abel. ¿Por qué la sangre de Cristo habla mejor que la de Abel? Vamos a ver si entiende. Porque la sangre de Abel clama, ¿por qué dijimos? ¿Por qué? Por justicia, por venganza. Y la sangre de Cristo, ¿por qué clama? Por perdón, aleluya. Por eso habla mejor que la sangre derramada de Abel. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces viene la Biblia, regresemos a Génesis y dice: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora, mire, hermano, en esos versículos, ¿sabe cuántas veces se menciona la palabra hermano? 6 veces. ¿Por qué le da tanta importancia al Señor? ¿Sí se da cuenta? Le dice hermano, 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 le dice. Mire la importancia que es la hermandad para el Señor. Una pregunta. ¿Verdad que Dios es misericordioso? ¿Verdad que sí? Su gracia. Dice, bueno, la misericordia dice que llega hasta los cielos, dice uno de los salmistas. Si es tan misericordioso Dios, ahí le va una pregunta. ¿Por qué no perdonó a Caín? Si Dios es tan misericordioso, ¿por qué Dios no perdonó a Caín? Él es misericordioso. Caín nunca pidió perdón. Caín nunca pidió clemencia. Caín nunca reconoció. Caín nunca se humilló. ¿Estamos de acuerdo? Dios le dio varias oportunidades y él nunca hizo por decir: sí, Señor, me equivoqué. Sí, Señor, me arrepiento. Sí, Señor, cometí lo malo. Sí, Señor, yo te pido perdón. No lo hizo Caín. Hay otra pregunta que le quiero hacer también. ¿Por qué Dios no evitó que Caín cometiera el crimen y que matara al justo Abel? Abel no había hecho nada. ¿Sabe que mucha gente hace esa pregunta el día de hoy? ¿Y por qué Dios no evita que pase esto? ¿Y por qué Dios no evita que pase lo otro? Bueno, desde el principio de la historia de la Biblia nos damos cuenta nosotros que ¿podía Dios evitarlo, sí o no? ¿Verdad que lo pudo evitar? ¿Por qué no lo hizo? ¿Por qué no? Dice la hermana, por el libre albedrío, dice. ¿Sí se da cuenta? Si Dios interviene en todas las cosas, mejor nos hace robots a nosotros a todos. ¿Cierto? Caín, no lo mates. Ok, Señor. Vente para acá. Ahí voy, Señor. En eso se convierte el ser humano. Dios nos muestra muchas cosas acá en esta historia. Dios no va a evitar muchas de esas cosas. Dios quería que aprendiéramos lo que son las consecuencias de la desobediencia a nuestro Dios.
de las catástrofes que pasan cuando uno decide desobedecer a nuestro Dios. Nuestro Dios tiene poder para cualquier cosa, pero dése cuenta cómo Él deja que siga la historia y no se mete, pero deja como testimonio para nosotros, porque usted decide ser un Caín o decide ser un Abel. Van a morir injustos, justos. Una vez más, van a morir justos. Injustamente. Le pasa lo malo al justo. Le pasa lo malo al bueno. Abel es bueno. La Biblia da testimonio de ser un hombre de fe. Y lo mata a su hermano. Pero Dios no se mete. ¿Dónde está Abel? Después de que le quitan la vida. Se va a la presencia de Dios. ¿Dónde está Caín? ¿Sí se da cuenta? Con el diablo. Condenado, perdido. Nos queda como una referencia en la historia. Dios nos permite conocer, hermanos, si nos pudiera cada detalle, no tendríamos realmente una Biblia como esta. Pero nos hace saber las cosas que son muy importantes para nosotros como seres humanos, para que las podamos saber. El pecado es malo. La desobediencia a Dios, hermano, hace mucho daño. Y aquí nos damos cuenta nosotros que no salvó a Abel del crimen, a pesar de que Abel era justo. No paró a Caín y dice: no lo mates, yo te ordeno que no lo mates, yo tengo poder sobre ti. No lo hizo el Señor. Porque cada ser humano tiene su libre albedrío y va a decidir si hace el bien o si hace el mal, si va a obedecer o si va a desobedecer. Dios no manda a la gente al infierno, nosotros escogemos ir al infierno, porque la Biblia dice que Dios no hizo el infierno para nosotros, sino para el diablo y sus ángeles. Pero nosotros decidimos seguir el camino del diablo si no obedecemos a Cristo. ¡Aleluya! El juicio de Dios contra Caín. ¿Cuál fue el juicio de Dios contra Caín? El versículo 11 al 15 nos lo dice. Llevaría la maldición de Dios en su alma. Maldito, le dijo. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano, le dice. Oiga, qué tremendo esto, hermano. Si algo no queremos es la maldición nosotros de Dios. Dios mío, una persona maldita por Dios es un miserable. Un alma que iba a ser inquieta. Un alma que iba a estar preocupada de la ira y de la indignación de Dios siempre. Nunca iba a tener paz Caín. Número 2, sería muy dificultoso para obtener alimentación a Caín. Tendría que hacer un doble esfuerzo, ya que la tierra se resistiría a darle fruto fácilmente a él. Eso es lo que dice la Biblia. Su camino sería difícil, así como el camino de cualquier pecador es duro, hermanos. No importa cuál sea el pecado, todos los pecados producen resultados terribles. Algunas citas de la Biblia dicen en el libro de Job, capítulo 15, versículo 20, ya estoy terminando. Job, capítulo 15, versículo 20. Mire lo que dice la Biblia allí. Dale voz. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento, dice. Dice el versículo 21. Estruendos espantosos hay en sus oídos. En la prosperidad del asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan,
diciendo, ¿en dónde está? Sabe que le está preparado el día de tinieblas. Mire lo que es una persona lejos de la voluntad de Dios, el impío. Tribulación y angustia le turbarán, y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Ese es el impío. Dice la siguiente cita, el Salmo 107, 17. La vida del pecador es difícil, hermano. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades, dice. ¿Sí se da cuenta? Camino difícil. Dice el Proverbio 13:15. Proverbio 13:15 dice: el buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores, ¿qué dice? Es duro. Así va a ser el camino de Caín. Dice Romanos capítulo 3, versículo 16. Romanos 3:16. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocen caminos de paz, dice la palabra del Señor. Esa era y iba a ser el juicio contra Caín. Caín fue condenado a vivir como un alma inquieta y desarraigada, un vagabundo todos los días de su vida. Caín no iba a tener paz ni seguridad en ningún lugar. Dice Eclesiastés 2:23. Gloria a Dios. Porque todos sus días no son sino dolores, y sus trabajos molestias. Aún de noche su corazón no reposa. Eso también es vanidad. ¿Sabe que Caín llegó a ser muy rico, terrenalmente hablando? Pero eso fue la vida de Caín. Sigamos con la siguiente cita, 48:22 de Isaías. No hay paz para los malos, dijo Jehová. Aleluya. Isaías 57:20 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo, dice la Biblia. Dice Isaías 59:8 también. Gloria a Dios. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas. Cualquiera que por ellas fuere, no conocerá paz. Usted quiere ver el resumen de lo que fue la vida de Caín, es exactamente esa. Porque él fue un impío, un desobediente, un rebelde, un orgulloso, un necio, que no aceptó la ayuda de Dios. Por lo tanto, a pesar de todo lo que pudo lograr materialmente, déjeme decirle que su vida fue desgraciada. Caín, cuando mira lo que Dios le dice, Caín parece que se quiere arrepentir. No, Caín se queja, hermanos. ¿Cuál es la queja que le pone Caín al Señor? ¿Ah? ¿Cuál es la queja que le pone? No, la queja que le pone primero, antes de esa. Regresate al versículo 13. 4:13 de Génesis. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para soportarlo. El pecador, hermano, dice: ¿y por qué me va de esta manera? ¿Por qué ando todo desgraciado? ¿Por qué no me sale nada bien? ¿Por qué sufro tanto? ¿Por qué tanta miseria? Tú te lo buscas. Uno se lo busca. Porque Dios le está dando y no quiere uno. La terquedad de nosotros nos lleva a vivir una vida miserable, hermano. Y dice: cuán grande es mi castigo para poder soportarlo, dice. Mira, ¿y qué esperabas? ¿Un camino de rosas? Ahí
en vez de reconocer, todavía se atreve a quejarse y decir, no, esto es demasiado duro, Señor. ¿Cómo me vas a dar eso tan duro? Tremendo. Eso no es arrepentimiento. Eso es queja. Mire Caín. Y por último, ¿qué ve usted en Caín después de ese versículo? 14. Pon el 14. He aquí, fíjese la expresión esa, hermano. Wow, qué duro hacer esto. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Qué vida más miserable. Vivir sin Dios es lo peor que podemos nosotros. Y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. ¿Qué le quiere decir eso a ustedes? ¿Ah? Dice, hay un dicho que dice que el león juzga por su condición. Yo maté y aquí se cree que ya tenían más familia. Por supuesto que la historia se enfoca solamente en Caín y Abel. Porque él tiene miedo que a él le hagan daño. Pero ¿quién le podía hacer daño a él? ¿Ah? Había crecido ya tanto la familia como para decir, ¿ya oíste lo que hizo Caín vos? ¿Y qué tal si nos lo echamos? Ese era el miedo que tenía Caín. Así como yo maté, también me pueden matar a mí. Porque él estaba juzgando conforme a su condición. Dijo, si yo maté, ellos también son capaces de matar. Y yo maté a un inocente. Entonces ellos, yo sí soy culpable, me pueden matar. Tremendo lo que usted ve aquí. ¿Ve miedo en él? ¿Tiene miedo Caín? Sí, ese es uno de los ingredientes de la desobediencia. Miedo. Dice el versículo 15. Gloria a Dios. Mire la misericordia de Dios, hermano. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que te matare, cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado, dice. ¿Qué ve usted ahí en Dios? Misericordia. ¿Por qué Dios no mata a Caín? ¿Por qué Dios no le quita la vida? Lo deja como ejemplo. Porque él vive una vida miserable. Entonces, Jehová puso señal en Caín. Nadie sabe cuál es esa señal. El que le diga cuál es la señal, le miente. Porque la Biblia no habla de esa señal. Confórmese con saber de que una señal le puso. No se sabe cómo fue la señal. Pero había una manera de que toda la gente podía saber que él era Caín y que no se le debía de hacer daño. ¿Qué le parece? Solo la misericordia de Dios pudo haber hecho eso. Porque Dios pues no, ahora te aguanta, ahora que te maten. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallase. Gloria a Dios. Mire lo que es Caín. Juzgaba de acuerdo a su condición. La conciencia lo mataba a este hombre. Y Dios promete protegerlo. Y le puso una señal. ¿Por qué Dios dejó en libertad a Caín? Porque Caín llega a ser un sermón para todos nosotros. Caín llega a ser un ejemplo de desobediencia para todos nosotros y de rebeldía. Aleluya. De una persona que anda errante por toda la tierra. De la gracia de Dios y de las trágicas consecuencias del pecado. Sin esperanza,
vagabundo y derrotado. A él le dijo que iba a andar errante por toda la tierra. ¿Y sabe qué hace? Caín hace todo lo contrario. Caín establece la primera civilización de la tierra. Ese hombre está, yo digo, no lo mata para que de repente se arrepienta. Nunca Caín vuelve a la presencia del Señor. En Caín tenemos el origen de la civilización. Aleluya. Que es el sustituto, dice alguien, humano en lugar de los dones de nuestro Dios. Veían lo que significaba la expresión 7 veces será castigado. Y recuérdese que el 7 siempre es sinónimo de perfección en la Biblia. Significa que el castigo de la persona sería completo, cabal y mucho peor que el que recibió Caín por su pecado. Eso es lo que significa 7 veces castigado. Toda venganza, hermanos, se ha de dejar en las manos de Dios. Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la enseñanza es, hermano, aprendamos de las Escrituras. Cuando Dios nos hable, seamos sinceros con Dios. No le ocultemos las cosas porque lo enojamos más. No tratemos nosotros de tratar de ignorar o decir yo no sé, porque Dios sí lo sabe. Y cuando te pregunta es porque quiere saber qué es lo que hiciste. Y sabe que toda desobediencia va a recibir una gran consecuencia. No te puedes esconder todo el tiempo de Dios. Vas a ser descubierto. Amén. ¿Vale la pena obedecer a Dios? ¿Seguir el consejo de Dios? Todo lo que se pudo haber evitado Caín, si hubiera escuchado a Dios, si le hubiera creído a Dios y si hubiera puesto por obra lo que Dios le había dicho. Y esa historia se vuelve a repetir en todo el ser humano. O le obedeces o lo desobedeces. O confías o no confías en Dios. O lo pones por obra o te olvidas y sigues tu propio camino. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios.